Hola, me llamo Jess Sombra y hoy vamos a ver un poquito acerca de los neurotransmisores, su función, síntesis y metabolismo. Bueno, ¿qué sería entonces un neurotransmisor? Es una biomolécula que es liberada en una sinapsis por una neurona hacia otra célula, neurona u órgano efector de manera específica. Para hablar de los neurotransmisores necesitamos primero entender que son moléculas que participan de un proceso fundamental al organismo, que son las sinapsis. O sea, de forma general podemos decir que sinapsis es la interacción entre dos células especializadas en la transmisión del impulso nervioso, generalmente una neurona o su prolongación y otra neurona o un efector, como por ejemplo una célula muscular. Entonces decimos que para que haya una sinapsis necesitamos un terminal presináptico, una hendidura sináptica y una célula postsináptica. Pasamos ahora a ver un poco de las clasificaciones de la sinapsis. Las sinapsis pueden ser clasificadas en sinapsis eléctricas y sinapsis químicas. Hoy nos vamos a enfocar más en las químicas que en las eléctricas, pero vamos a ver un poquito de las eléctricas también. En las sinapsis eléctricas, la transmisión del impulso que fue generado en la primera neurona avanza hacia la segunda a través del paso de iones de una célula a otra. Es decir, atraviesan canales de membranas que en su conjunto constituyen estas uniones comunicantes a las que llamamos uniones GAP. Fíjense que el espacio entre los elementos pre y postsinápticos es un espacio muy corto, muy estrecho, y con las uniones comunicantes hay una especie de continuidad de membrana. Acá en la terminal, ya pasando a las químicas, vemos que en las sinapsis químicas no hay ese espacio tan estrecho. Entonces no hay esa continuidad entre las membranas. El espacio o la hendidura sináptica es mucho mayor. Entonces vemos acá en el terminal presináptico que encontramos vesículas que están llenas de neurotransmisores que serán liberados a la hendidura sináptica cuando hay un aumento de las concentraciones de calcio, y eso se da debido a la llegada del potencial de acción. Después que estos neurotransmisores pasan por la hendidura sináptica, ellos se van a unir a los receptores que están acá presentes en la membrana plasmática de la célula postsináptica. Y este movimiento regula la apertura de canales iónicos que están presentes en el elemento postsináptico, como podemos ver. Y eso puede generar tanto una excitación como una inhibición, porque va a depender del receptor que haya sido estimulado. Recapitulando, entonces, un neurotransmisor sería una biomolécula que es liberada en una sinapsis por una neurona hacia otra célula, que puede ser una neurona o una célula de un órgano efector, de manera más específica. Bueno, acá pasamos a ver unos criterios, porque hay algunos criterios que esa molécula necesita cumplir para ser clasificada como neurotransmisor. Ser sintetizada en la neurona, estar presente en el terminal presináptico y ser liberado para ejercer un efecto sobre otra neurona u órgano efector. El efecto del neurotransmisor también debe producirse si la misma sustancia se suministra de manera exógena. Con eso podríamos pensar, por ejemplo, en el caso de un fármaco que, que también sería un neurotransmisor. Debe existir un mecanismo específico para removerlo de su sitio de acción. Importante decir también
que además de los neurotransmisores, existen algunas moléculas llamadas neuromoduladores que actúan de forma similar a los neurotransmisores, pero la cuestión es que no están limitados a ese espacio sináptico, porque los neuromoduladores van a difundir por el fluido extraneuronal para intervenir directamente en la fase postsináptica de la neurotransmisión. Entonces, básicamente sería esa la diferencia. Acá tenemos algunas de las clasificaciones de los neurotransmisores. Hay muchas formas de clasificarlos. Acá tenemos algunas. Entre los colinérgicos tenemos la acetilcolina. Dentro de los adrenérgicos tenemos las catecolaminas con adrenalina, noradrenalina y dopamina. Como indolaminas tenemos serotonina y melatonina. Dentro del grupo de los aminoacidérgicos tenemos el GABA, glicina, glutamato y aspartato. Y dentro del grupo de los peptidérgicos podemos citar endorfinas, encefalinas, oxitocina, vasopresina y somatostatina. Hoy vamos a tratar de los más importantes, como la acetilcolina, que es un éster de ácido acético y colina. Y ahora vamos a ver un poco de lo que sería la síntesis y la degradación de la acetilcolina. La acetilcolina es sintetizada a partir de acetil-CoA y colina a través de la enzima colina acetiltransferasa. Y eso se da en el interior de las terminaciones sinápticas, como ya vimos. Es el neurotransmisor principal de las uniones neuromusculares, de los ganglios autónomos, las uniones efectoras parasimpáticas y también de un subconjunto de las uniones efectoras simpáticas. Y también podemos encontrarla en muchas otras partes del sistema nervioso central. Bueno, para que ocurra la síntesis, esa colina debe ingresar al interior de la terminación nerviosa a través de un transportador dependiente de sodio. Y después que es sintetizada, esa acetilcolina será transportada desde el citoplasma hasta unas vesículas a través de un transportador específico también. Y su liberación ocurre cuando el impulso nervioso desencadena una entrada de calcio en la terminación nerviosa. Y estos canales de calcio son voltaje dependientes. Y cuando se termina de realizar su función, la acetilcolina sí o sí debe ser eliminada porque, y rápidamente para que esa célula pueda repolarizarse. Y la eliminación ocurre por medio de una hidrólisis de la acetilcolina. Entonces, por un lado vamos a tener la colina y por el otro el acetil-CoA. No, perdón, el acetato. La eliminación cuando ocurre a través de la hidrólisis, por un lado vamos a tener la colina y por otro lado el acetato. Y esa reacción está catalizada por la enzima acetilcolinesterasa y también ocurre en la hendidura sináptica. Ahora pasamos un poco a estudiar los receptores de la acetilcolina. Básicamente hay dos grupos diferentes de receptores para la acetilcolina, los muscarínicos y los nicotínicos. Dentro de los nicotínicos tenemos aquellos que se encuentran en el músculo, denominados NM, y los que se encuentran en el sistema nervioso central y en los ganglios autónomos, que son los denominados NN. Y los receptores nicotínicos son canales iónicos que están conformados por 5 subunidades ensambladas por un poro central acuoso. Más adelante vamos a ver un esquema que nos ayuda a entender
como son estos receptores. Y respecto a los receptores muscarínicos, existen 5 tipos que son receptores que están acoplados a proteína G. Los receptores M1, M4 y M5 los encontramos en el sistema nervioso central. Los receptores M2 están en el corazón, los M3 en las glándulas y músculo liso, y los receptores M1 también están situados en los ganglios autónomos. Acá tenemos entonces un esquema que nos ayuda a entender un poco de cómo funcionan los receptores nicotínicos. Cuando la molécula de acetilcolina se une a las subunidades externas de ese receptor, como vemos acá, se forma un complejo ligando receptor y eso causa cambios conformacionales. Entonces, habrá la apertura de ese poro y a través de esa apertura ingresa sodio, sale potasio. Eso a favor de sus gradientes de concentración. Y cuando la acetilcolina no está unida al receptor, ese poro se cierra, o sea, se encuentra cerrado y eso hace con que haya una muy baja permeabilidad a los iones. Acá tenemos otro esquema, parece re complicado, no vamos a entrar en tantos detalles porque los detalles están en el curso de bases químicas de la endocrinología, pero vamos a ver más o menos qué pasa con los receptores muscarínicos de la acetilcolina. De los 5 tipos de receptores muscarínicos que dijimos, los impares, o sea, M1, M3 y M5, actúan acoplados a la proteína GQ. Y vamos a ver acá, en la izquierda, esa proteína GQ lo que hace es que activa la fosfolipasa C. Acá, esquema a la derecha, no sé si dije izquierda, pero a la derecha, esa proteína GQ lo que hace es activar la fosfolipasa C, lo que causa una elevación de las concentraciones de inositol trifosfato y también de diacilglicerol. Y eso hace con que sea liberado depósitos intracelulares de calcio. Y son también activadas quinasas que son dependientes de la calmodulina. Ya en el caso de los receptores muscarínicos M2 y M4, que son los receptores que actúan a través de la proteína GI, lo que vamos a tener es una inhibición de la adenilato ciclasa. Y también pueden activar algunos canales de potasio, produciendo hiperpolarización y también inhibición de canales de calcio sensibles al voltaje. Bueno, tenemos acá una tabla que relacionan los receptores muscarínicos de la acetilcolina asociado a proteína G, los tipos de proteínas, la localización, o sea, los tejidos. Y es importante observar que acá, respecto a los receptores muscarínicos del tipo 2 que están asociados a proteína GI, ellos son encontrados en el corazón y los efectos más conocidos serían el cronotropismo negativo, que sería la disminución de la frecuencia cardíaca, y el inotropismo negativo, que sería la disminución de la fuerza de contracción del miocardio. Tenemos acá un resumen de las funciones de la acetilcolina, o sea, vasodilatación. A nivel del corazón sería un efecto cronotrópico negativo. A nivel
del corazón también un efecto inotrópico negativo. A nivel gastrointestinal, un aumento de la motilidad. Ya respecto al sistema respiratorio, una broncoconstricción. A nivel vesical, favorece la micción por aumento de la contracción del detrusor y relajación del esfínter uretral interno, es decir, favorece la eyección de la orina. A nivel ocular, miosis por contracción del músculo circular del iris, y en la piel aumenta la secreción de las glándulas sudoríparas. Ahora pasamos a las catecolaminas. Bueno, las catecolaminas son un conjunto pertenecientes al grupo de neurotransmisores adrenérgicos, cuya característica común es que poseen en su estructura química un anillo aromático con dos oxidrilos. Justamente ese anillo aromático con dos oxidrilos es lo que llamamos catecol. Bueno, respecto a la síntesis de catecolaminas, vamos por partes. Lo que todas tienen en común es la utilización de la fenilalanina y de la tirosina. Primero ocurre la transformación de fenilalanina en tirosina, y esa reacción es catalizada por la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esa reacción también utiliza tetrahidrobiopterina y oxígeno como cofactores. Después, esa tirosina se transforma en 3,4 dihidroxifenilalanina, que es una sustancia más conocida como DOPA, y esta reacción es catalizada por la enzima tirosina hidroxilasa y también requiere tetrahidrobiopterina. La molécula de DOPA pasa por una descarboxilación por la enzima DOPA descarboxilasa, también utilizando un cofactor que sería piridoxalfosfato, que proviene de la vitamina B6. Y eso genera la dopamina que tenemos acá, que sería la primera catecolamina. Y a partir de este punto, la dopamina puede ser utilizada para generar adrenalina o noradrenalina. Y para que sea generada la noradrenalina, la dopamina hidroxilasa, utilizando el ácido ascórbico, que también conocemos como vitamina C, actuará sobre esa dopamina generando la noradrenalina. Y para que esa noradrenalina pueda ser transformada en adrenalina, lo que pasa es una metilación, o sea, se metila la noradrenalina para que se produzca la adrenalina. Y esta reacción está catalizada por una enzima que se llama feniletanolamina N-metiltransferasa. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de la adrenalina. Además de ser un neurotransmisor, la adrenalina es una hormona que es sintetizada en la médula de la suprarrenal. Es una molécula que, debido a sus funciones, también puede ser utilizada como fármaco. Ahora pasamos al eje. Bueno, primero pensemos en cuáles serían los estímulos que van a desencadenar esa secreción de adrenalina. Bueno, son aquellos que están relacionados, por ejemplo, a situaciones de lucha o huida, tanto emocionales como amenazas físicas, amenazas psicológicas, situaciones de estrés ambiental como ruidos fuertes, temperaturas extremas, luces intensas, ejercicio intenso, hipoglicemia también, hipoxia, traumatismos, dolor. Entonces, frente a esas situaciones, lo que ocurre es que el hipotálamo es estimulado a liberar
una hormona que se llama hormona liberadora de adrenocorticotrofina. Y eso ocurre por las neuronas de la porción anterior del núcleo paraventricular del hipotálamo. Esa hormona actúa sobre la adenohipófisis, estimulando la liberación de otra hormona, que sería la adrenocorticotrofina. Y la adrenocorticotrofina es quien va a actuar sobre las glándulas suprarrenales en su porción medular para estimular finalmente esa secreción de adrenalina. También tenemos acá los mecanismos de acción. Una vez que esa adrenalina ya está en el medio interno, ejerce su acción a través de receptores de membrana. Y estos receptores específicamente tienen 7 dominios transmembrana y también están asociados a proteínas G. Y la actuación será sobre los 3 mecanismos de las proteínas G, o sea, GS, GI y GQ. Acá en la izquierda tenemos cuando actúa por receptores asociados a proteína GS. Lo que pasa es que hay una estimulación de la adenilato ciclasa, lo que va a hacer con que se aumenten las concentraciones de AMP cíclico y eso generará una estimulación de la proteína quinasa A. Ya cuando cuando la adrenalina actúa por receptores que están asociados a proteína GI, lo que pasa es que la adenilato ciclasa es inhibida y también la cascada que dependía de esa enzima. Y cuando se trata de receptores que están asociados a proteína GQ, hay una estimulación de la fosfolipasa C, acá, generando una elevación de las concentraciones de inositol trifosfato y también de diacilglicerol, lo cual va a elevar las concentraciones de calcio y así estimulando la actividad de la proteína quinasa C. Bueno, son varios los receptores para la adrenalina, como estamos viendo, y están muy ampliamente distribuidos por el organismo y observamos que los efectos de la adrenalina también va a depender del tipo de tejido y también del tipo de receptor que esté presente en ese tejido. En general los clasificamos en 2 grandes grupos, que son los alfa adrenérgicos y beta adrenérgicos. La tenemos en la tabla. Los alfa son alfa 1 y alfa 2, los beta, beta 1, beta 2 y beta 3. Los alfa 1 están unidos a proteína GQ, mientras que los alfa 2 están unidos a proteína GI y todos los beta están unidos a proteína GS. En la tabla vemos un poco esa distribución y es importante observar que estos receptores están muy presentes en el músculo cardíaco y que a diferencia de la acetilcolina, el efecto es inotrópico positivo, o sea, estimula la fuerza de contracción. Y otra información que no está en la tabla, pero es importante, es que los beta 2 están muy presentes en el árbol bronquial y cuando la adrenalina se une a ese receptor, causa dilatación de los bronquios. Y observando todos estos efectos como cronotropismo positivo, inotropismo positivo, la broncodilatación, queda claro la importancia de la adrenalina y sus receptores en una situación de lucha o huida.
Bueno, acá están juntas la degradación de adrenalina y noradrenalina porque las dos se degradan a través de dos enzimas. Una sería la CONT, que es la catecol o metiltransferasa, y la otra es la MAO, que es la monoaminooxidasa. Cuando la CONT actúa sobre la adrenalina, lo que hace es que esta se degrada en metanefrina. Y al final lo que vamos a tener como producto es el ácido vainishi-mandélico, que es una sustancia que puede ser detectada en la orina. O sea, los riñones, en lo que respecto a la excreción de adrenalina, son órganos muy importantes. Y estas enzimas también son encontradas en el hígado, aunque este órgano no sea el principal para excretar la adrenalina o noradrenalina. Entonces, independiente de la vía, el fin común será el ácido vainishi-mandélico. Entre las funciones tenemos de la adrenalina el efecto cronotrópico positivo, como ya vimos, o sea, un aumento de la frecuencia cardíaca, vasoconstricción, broncodilatación, que son funciones o efectos importantes en una respuesta de lucha o huida. A nivel hepático tenemos glucogenólisis. En el músculo esquelético tenemos glucólisis. Bueno, la noradrenalina es un precursor de la adrenalina y tiene una actuación mucho más de neurotransmisor que propiamente de hormona, a diferencia de la adrenalina. También es secretada por la médula de la suprarrenal. Es un neurotransmisor central, autónomo, generalizado. Es el principal neurotransmisor de las fibras simpáticas. Vimos que la acetilcolina es la principal de las fibras parasimpáticas, mientras que la noradrenalina sería el principal de las simpáticas. Y cuando la noradrenalina es administrada como fármaco, tiene funciones que decimos simpático-miméticas. Lo que quiere decir es que cumple las funciones del sistema simpático cuando es administrada como un fármaco. Los receptores son los mismos que para la adrenalina y la unión genera prácticamente los mismos efectos. Cuando la noradrenalina se une a receptores alfa-adrenérgicos, tenemos vasoconstricción del músculo liso radial del iris, de las arterias, de las arteriolas, venas, vejiga urinaria y el esfínter del tracto gastrointestinal. Ya cuando se une a receptores beta 1, provoca un aumento de la contractilidad miocárdica, de la frecuencia cardíaca, de la automaticidad en la conducción auriculoventricular, mientras que la estimulación de los receptores adrenérgicos del tipo beta 2 lo que provoca es la dilatación del músculo liso bronquiolar y vascular. Y volviendo acá en la degradación, es rápidamente inactivada por el cuerpo y va a utilizar las mismas enzimas y es la misma vía, prácticamente utiliza la CONT, utiliza la MAO. La diferencia es que en vez de transformarse en metanefrina, la noradrenalina se transforma en normetanefrina, para al final ser convertida en ácido vainishi-mandélico y que también es una sustancia que puede ser encontrada en la orina. Bueno, buenas tardes, yo soy Ezequiel Meneses, voy a presentar la segunda parte de lo que vendría siendo esta clase, así que bueno, comenzando con lo que y siguiendo con lo que decía mi compañera, siguiendo con las catecolaminas,
Dentro de ellas tenemos la noradrenalina, adrenalina y cómo no olvidarse de la dopamina, que es la precursora de todas ellas. Entonces, empezando por la dopamina, empezando por su estructura química, bueno, vamos a encontrar el grupo catecol con sus dos oxidrilos que lo conforman y podemos ver en la posición 4 cómo se sustituye un hidrógeno por un grupo amino que es el grupo 2-aminoetilo, que es el que se encuentra acá. No sé si se verá el mouse, pero bueno, quiero creer que sí. Recordando un poco la síntesis de la dopamina, siendo un poco más breve con esto, ya que se explicó, recordemos que agarramos la fenilalanina, pasa por una hidroxilasa, se convierte en tirosina, pasa de vuelta por una hidroxilasa y se convierte en dopa. La dopa va a pasar por una descarboxilasa que le va a gritar un grupo carboxilo y vamos a obtener lo que se conoce como dopamina. La dopamina va a tener varios receptores, vamos a tener 5 subtipos, pero de estos 5 subtipos vamos a encontrar dos familias, la familia D1 y la familia D2, de los cuales en cuanto a su acción, vamos a encontrar que en la familia D1, que pertenece al subtipo D1 y el subtipo D5, van a actuar con una proteína GS que va a estimular el AMP cíclico. Mientras que la familia D2, que contiene a estos 3 subtipos, va a actuar con una proteína GI, reduciendo el AMP cíclico, aumentando los niveles de potasio en la célula y disminuyendo los de calcio y sodio. Hablando un poco más de la degradación de dopamina, vamos a encontrar que la dopamina, cuando se degrada, va a haber dos enzimas que van a actuar, que son la MAO y la catecolmetiltransferasa. En cuanto a la MAO, vamos a encontrar que va a agarrar la dopamina, la convierte en ácido 3,4-dihidroxifenilacético o DOPAC, y este se va a dirigir luego a la siguiente enzima que va a ser la HAV o catecolamimetiltransferasa, como dije anteriormente. Y esta lo va a convertir luego en ácido 3-metoxi-4-hidroxifenilacético o también conocido como HAV. Esto puede ocurrir tanto en células gliadas como en la misma terminal sináptica. ¿Qué funciones cumple la dopamina? Bueno, la dopamina va a cumplir una gran cantidad de funciones. Dentro de ellos vamos a ver que actúa en el corazón, aumentando el cronotropismo, es decir, frecuencia cardíaca, inotropismo, es decir, la fuerza y la contractilidad, y en cosas como motivación, placer, conexión, memoria, aprendizaje, control motor fino, que esto me voy a parar a explicar un poco más de esto. Cuando hablamos de control motor fino, hablamos de la regulación fina del movimiento. Em, Cuando la dopamina acá cumple un rol muy importante debido a que de entre las estructuras que cumplen la función de regular el movimiento fino, es decir, con precisión, vamos a encontrar los ganglios basales. Dentro de ellos em, se encuentran células dopaminérgicas que, en base a estos ganglios que tienen una vía directa y una indirecta, se va a regular lo que es el movimiento. La dopamina cumple un rol importante en esto, debido a que, por ejemplo, en algunas patologías, como lo que vendría siendo el Parkinson, se ve disminuida, actuando que actúe la vía indirecta principalmente de estos ganglios, generando un empobrecimiento de los movimientos. Nosotros sabemos y vimos, si vieron alguna persona con Parkinson, que sus movimientos son un poco más, menos regulados, no pueden evitar temblequeos a veces. Entonces la dopamina acá actúa un rol muy importante. Pero esto ya se va a ver en clases siguientes, así que no me voy a detener mucho en esto, pero es un dato de color interesante. ¿Qué otras cosas hace la dopamina? Bueno, el control de náuseas y el vómito, procesamiento de dolor y un rol endocrino con la inhibición de la prolactina. ¿Qué otro neurotransmisor tenemos de importancia? Ese es la serotonina. La serotonina, vamos a encontrar que, bueno, se sintetiza a través del triptófano y va a cumplir varias funciones en lo que vendría siendo el estado de ánimo. En cuanto a la síntesis de serotonina o hidroxitriptamina, también conocida,
Vamos a encontrar, como dije, que se sintetiza a través del triptófano, pasa por una hidroxilasa que le va a adherir un grupo oxidrilo y lo va a convertir en 5-hidroxitriptófano. Después pasa por una descarboxilasa, lo cual le va a quitar un grupo carboxilo y obtenemos finalmente el producto final que es la serotonina. Esto es un poco más simple que las catecolaminas en cuanto a su síntesis. ¿Qué pasa con la secreción de serotonina? Bueno, la serotonina, como todo neurotransmisor, se va a encontrar almacenado en una vesícula. La serotonina es llevado hacia esta vesícula por una proteína eh, vesicular que justamente la mete. Acá espera el potencial de acción que va a estimular los canales de voltaje dependientes que al recibir voltaje permiten la entrada de calcio, llega a la vesícula y esta se suelta y luego la serotonina es liberada por exocitosis. Ahora, una vez actúan los receptores, que después me voy a detener a hablar de los receptores, la serotonina pasa por un proceso de recaptación donde pasa por un transportador y luego por una MAO, que es la monoaminoxidasa, la cual como producto final vamos a obtener el 5-hidroxiindolacético, que por ejemplo, también se podría ver en orina. Hay fármacos que no me voy a detener tampoco a hablar mucho de esto porque se ven en siguientes clases, pero hay fármacos que actúan inhibiendo la MAO, aunque eh, la MAO, como vimos, es una enzima que actúa en la degradación de muchos neurotransmisores, entonces tiene muchos efectos secundarios, y otros como por ejemplo la fluoxetina, que tal vez se conoce un poco más, inhibiendo este transportador de membrana, inhibiendo la recaptación así de serotonina y permitiendo una mayor biodisponibilidad de la misma. Em, Siguiendo con los receptores de serotonina, vamos a encontrarnos que tiene 7 subtipos, de los cuales todos, a excepción del 5-HT3, actúan por la adenilato ciclasa y la fosfolipasa C. El 5-HT3 es ionotrópico, por lo tanto permite la entrada de iones. Entre ellos vamos a encontrar que lo que permite es la entrada de sodio y permitiendo de esta manera aumentar la excitabilidad de la neurona. Hablando un poquito más de algunos neuroreceptores, podemos encontrar el HT2, que en sí actúa, como dije, con una fosfolipasa C, como el resto de los receptores. Esa fosfolipasa C, también con una proteína GQ, estimulan la entrada de calcio, actúan en una proteína quinasa A y bueno, de ahí a la síntesis proteica. De este receptor vamos a encontrar que una de las funciones que cumple es la inhibición de la caspasa 3, que tiene que principalmente es apoptótica. Entonces, ¿qué hace la serotonina? Podemos decir que la serotonina en los receptores 5-HT2 cumple una función de neuroprotección, así como en algunos otros receptores como el 5 y el 1. Hablando un poquito más de estos receptores, vamos a encontrar que estos pueden actuar por una proteína GQ, actuando en una proteína quinasa C finalmente, y también puede actuar con una proteína GI, la cual va a disminuir, como toda proteína GI, la N-ciclasa, va a disminuir el AMP cíclico, y de esta forma afecta a la proteína quinasa A. ¿Por qué nos interesa en este caso esto? Porque esto va a actuar en la regulación de los receptores GABA, que es otro neurotransmisor que vamos a hablar después, permitiendo regular justamente este neurotransmisor, cumpliendo funciones entonces no solamente de neuroprotección, sino también de alguna regulación de algunos neurotransmisores, como dije, el GABA. En cuanto a las funciones, otras funciones que cumple la serotonina, bueno, regula el apetito generando saciedad, equilibra el deseo sexual, controla la temperatura corporal, tiene funciones perceptivas y cognitivas, controla el estado de ánimo, la regulación del sueño. Y pasando ya a lo que vendría siendo otro neurotransmisor, tenemos al glutamato. El glutamato es un neurotransmisor
como acá abajo dice, es el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Entonces, ya nos damos cuenta de que el glutamato va a cumplir una función importantísima. ¿Qué más datos podemos decir del glutamato? Que actúa en el 90% de la sinapsis, es uno de los más abundantes, y esto de que sea los más abundantes, ahora voy a explicar cómo se sintetiza y van a entender por qué es muy abundante. Em, y también tiene su origen en la terminal sináptica. Ahora, la vía de síntesis. Vemos toda esta flecha y decimos es un montón, qué es todo esto, pero hablando de formas simples, la síntesis de glutamato puede ser de cuatro formas. Puede ser, por un lado, por las proteínas de la dieta, es decir, lo que consumimos del día a día, o puede ser por el alfa-ketoglutarato. El alfa-ketoglutarato es un intermediario del ciclo de Krebs, un ciclo importantísimo que todas las células prácticamente tienen, o casi todas, para principalmente la generación de energía. Entonces, ya sabemos que el alfa-ketoglutarato es un intermediario que la mayoría de células van a tener y que se encuentra con bastante disponibilidad. Entonces, esas dos son dos maneras de sintetizarlos. Otra forma es mediante la glutamina. El glutamato, cuando es liberado por exocitosis, eh, u- cumple su función en la célula postsináptica, en los receptores que haya llegado, y puede ser recaptado en la terminal presináptica o puede ir a una célula glía y convertirse a través de la glutamina sintetasa que utiliza ATP y amoníaco en glutamina. Esta glutamina luego es captada en la terminal presináptica pasando por un transportador de membrana y es convertida a través de la enzima glutaminasa en glutamato nuevamente. Una vez se convierte en glutamato, es metido por una proteína también vesicular que lo mete justamente a una vesícula y este ya está nuevo y listo como para poder ser reutilizado. Otra cosa que dije es la recaptación del glutamato. Entonces el glutamato puede ser recaptado, pasa por una proteína de membrana que es la GLUT1 y después por la proteína vesicular que dije que la mete de vuelta a la vesícula. Entonces ya tenemos cuatro formas en las que el glutamato se puede sintetizar: por las proteínas de la dieta, por el alfa-cetoglutarato, por la glutamina y también por la recaptación misma del glutamato. Ahora, ¿a qué receptores va el glutamato? Bueno, tenemos dos tipos de receptores que tiene el glutamato: los ionotropos y los metabotropos. Dentro de estos hay subtipos. En cuanto a los ionotropos, vamos a encontrar tres subtipos. Tenemos los NMDA, tenemos los AMPA y los kainato, o también conocidos como KR. En cuanto a los NMDA, estos actúan generando el ingreso de calcio y sodio, mientras que estos dos subtipos de acá van a permitir el ingreso de sodio y de potasio principalmente. Em, Funciones estimulantes, ¿no? Todo. En cuanto a a los siguientes tipos, encontramos a los metabotropos. Entre los metabotropos vamos a encontrar 8 subtipos. Todos van a actuar por proteína G y dentro de ellos vamos a encontrar, por ejemplo, que van a estimular el inositol trifosfato o pueden disminuir el AMP cíclico. De estos dos receptores de acá, los dos participan en la plasticidad neuronal, siendo así que, por ejemplo, la mayor o menor cantidad de receptores ionotropos a largo plazo va a afectar la función de la célula, así como los metabotropos pueden regular eh, por un lado, pueden regular por un feedback negativo la exocitosis del glutamato, es decir, el glutamato a sí mismo regula su liberación, así como también pueden bueno, actuar en la, como dije, plasticidad, regulando eh,
las proteínas que se van a sintetizar. ¿Qué funciones cumple el glutamato? Bueno, como dije, y la principal que se van a acordar y se tienen que acordar es que estimula la actividad neuronal. ¿Para qué? Para que sea más rápida y eficiente. O sea, el glutamato es muy bueno. O sea, digamos, todo en sus ciertas medidas, evidentemente, pero es el mayor excitador. Ahora, el GABA es, eh, su función principal es la inhibición. O sea, pasamos de un excitador principalmente a un inhibidor. Em, en cuanto al GABA, bueno, vamos a hablar de su estructura. Encontramos que, bueno, es un gamma aminoácido, es del ácido butírico con el sustituyente amino ubicado en el carbono 4. Acá encontramos el grupo amino. En cuanto a su síntesis, encontramos que el glutamato tiene una síntesis, que el GABA tiene una síntesis a través del glutamato, em, a través de una glutamato descarboxilasa. La acción del GABA es bastante simple también, pasa por una transaminasa que lo va a convertir en semialdehído succino y después por una oxidación que lo va a convertir en succinato. El succinato se puede convertir de vuelta en alfa-cetoglutarato y así obtener de vuelta, como dije anteriormente, del alfa-cetoglutarato podemos obtener glutamato. Y del glutamato podemos obtener de vuelta GABA. Y es un ciclo. Entonces, es algo a tener en cuenta. ¿Qué receptores tiene el GABA? Bueno, el GABA, dentro de los GABA vamos a encontrar los tipo A, los tipo B y los tipo C, de los cuales su disposición en el cuerpo, los A y los B principalmente se van a encontrar en el sistema nervioso central, mientras que los C principalmente se van a encontrar en retina, o sea, casi exclusivamente en retina. En cuanto a los GABA, van a cumplir una función ionotropa, es decir, con ingreso de cloro. Mientras que los GABAs B son metabotrópicos, que actúan acoplados a una proteína G que va a estimular la cantidad de potasio que va a entrar, disminuyendo así la adeniciclasa, disminuyendo a la vez el AMP cíclico y disminuyendo la entrada de calcio, logrando así una hiperpolarización, que esta hiperpolarización que se encuentra en la célula es muy importante porque es inhibidora. Nosotros para generar un potencial de acción y que ese potencial de acción se transmita y vaya a y se genere una sinapsis, primero tiene que haber una despolarización. Si nosotros hiperpolarizamos la célula, es decir, la volvemos más negativa, esa, esa despolarización no se va a dar, por lo tanto el potencial de acción no se va a generar, por lo tanto la sinapsis tampoco se va a generar. Entonces vemos que la función del GABA es principalmente esa, como dije, es un inhibidor. Los ionotropos hacen lo mismo, prácticamente. Y en cuanto a qué funciones cumple el GABA, principalmente es la regulación de la excitabilidad neuronal, la modulación de la transmisión sináptica y la regulación del estado del ánimo, influyendo en el insomnio y la depresión. Muchas gracias.